Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el licenciado Julio Eduardo Torres sobre el requisito de unanimidad en los veredictos en Puerto Rico. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bueno, saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia desde la cuarentena. Este es con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y el compañero Andrés González Verdecía. Antes de que se me olvide y me regañe Andrés, que siempre fallo en lo básico. No aprendo, Andrés, ¿qué está pasando aquí? Todo bajo control. Este es el 14º programa de Radio Independencia en cuarentena. Sí, así es, Andrés. Sí, señora. Hola a todo el corillo. Eso es así, a menos que uno cuente las chucherías que uno hace, el contenido que nos robamos de gente cercana que subimos a nuestras plataformas. Así tenemos uno en que tú participaste por tu lado y hay otra cosa que hicimos, no recuerdo ahora mismo, pero creo que hay una o dos cosas sueltas por ahí, además de los con 14 episodios remotos que tenemos ya. ¿Cómo estás? Hoy todo bien, yo viendo a ver cuándo volvemos al trabajo normal. Como antes. Ya vamos por ahí, no está normal, pero cada día no. Y yo no creo que vaya a ser normal muy pronto tampoco. La normalidad ahora es relativa. Así mismo es. Pero hoy vamos a hablar de un asunto que está candente, que se está hablando mucho en los últimos días y que se va a seguir hablando en los próximos días probablemente. Es el asunto de la unanimidad en los veredictos por jurados en los casos criminales. Nosotros habíamos ya hablado sobre esto en un programa anterior, más bien Andrés había hablado un poco sobre el caso que había resuelto esto en los Estados Unidos, pero hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en Puerto Rico, lo que se está discutiendo en la legislatura, el asunto de la retroactividad en especial. Más adelante estará con nosotros en el programa el licenciado Julio Eduardo Torres para hablarnos de la historia y el trasfondo histórico que tiene todo cómo se ha dado estos cambios de unanimidad en los procesos por jurado, en los juicios por jurado. Pero antes tenemos algunos asuntos pendientes, tenemos unos saluditos que hacerle a nuevos patrocinadores, Andrés, pues estamos al día. Sí, seguimos escogiendo patrocinadores en esta época de cuarentena y le quiero mandar un saludito a Cristina Ramos, quien se convirtió en nuestra más reciente patrocinadora. Yo la conozco way back, desde hace unos añitos, para mí siempre va a ser Cristi. Ella siempre está bien pendiente a nosotros en las redes y parece que nos escucha consistentemente. Así que un saludito a Cristi y a su familia y muchas gracias por convertirse en patrocinadora de Radio Inde. Bueno, pero y antes de hablar entrar a lo que venimos a hablar, pues, ¿qué ha pasado en la cuarentena? ¿Cómo están los casos? ¿Siguen aumentando los casos? ¿Siguen aumentando los contagios? ¿Aumentan las muertes? Recientemente se murió, yo creo que la víctima más joven. Sí, mano, en Puerto Rico. COVID, aquí en Puerto Rico, sí. 27 años, y es como te había dicho, una persona saludable, creo, también. Y creo que no tenía historial previo, no había viajado fuera de Puerto Rico. Es como te digo, el miedo legítimo o egoísta, pero uno escucha eso y tú dices, puñeta, 27 años. Todo el que esté por debajo de tu edad, automáticamente como que... Y la familia, tú sabes, está súper fuerte, de verdad. Pues, bien triste, ajá. Pues aquí llevamos ya más de 70 días en cuarentena, sobre 3,400 casos confirmados positivos en Puerto Rico, tengo entendido, fíjate, hoy no lo tengo súper claro, pero hay 131 muertes vinculadas oficialmente al coronavirus en Puerto Rico. A nivel mundial hay sobre 5.7 millones de personas que oficialmente han contraído el COVID-19 alrededor del mundo. Hay sobre 350,000 personas alrededor del planeta que han muerto a causa de esta enfermedad. Esto es una locura. Nos estamos normalizando ante una cosa que no es normal, que de aquí a muchos años, de aquí a 100 años, esto es diablo, está lo loco. Y de hecho salió la noticia ahora de que en los Estados Unidos, uno de los países que por 1000 razones legítimas y otras irresponsables, obviamente ha sido ahora impactado quizás más que ningún otro país, más que ningún otro país en términos oficiales, pero
¿verdad? Por la razón que sea también le está dando durísimo, sobre todo en ciertos sectores, y ya oficialmente Johns Hopkins dijo que hay sobre 100,000 muertos solamente en los Estados Unidos. 100,000 muertos en los Estados Unidos. A raíz de esto, que hace apenas unos meses creíamos que no era más que una monguita. Así que, mano, eso es lo que hay. Ya entre sí, yo me acuerdo, Andrés, ¿te acuerdas cuando estábamos en la oficina y tú decías, me preocupa, Adriana, para diciembre? Me preocupa que esto llegue allá y nosotros, no, tranquilo, no va a llegar. No voy a roncar, no me voy a dar golpecito en el pecho, pero es que Alexa me metía miedo, porque era como... Yo creo que Alexa estaba bien. Estaba bien, porque si bien estaba lejos en Wuhan y bla, 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 y podemos justificarlo de mil razones, de mil formas, la verdad es que desde ese entonces, día tras día, no era que estuviera cerca, pero... O sea, la gente que sabía, la Organización Mundial de la Salud y otra gente estaba diciendo como que, diablo, esto se está esparciendo de una manera estúpida. O sea, que si bien... ¿Cómo va? Ajá. Y entonces, a la medida en que se fue yendo de países, yo decía, pero es que esto, en la medida en que esto llega a Europa y con el gobierno estúpido que tenemos, esto es casi inevitable. Y a la que iba brincando de país en país, ya yo dije, mano, ¿verdad? No sé. O quizás es porque ahora soy padre y me como todos los cuentos. ¿Quién sabe? Aún así, a pesar del aumento de los casos, a pesar del aumento de contagios, de muertes en Puerto Rico, se han seguido flexibilizando las medidas de distanciamiento social. Ya se ve bastante gente en la calle, no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando he tenido la oportunidad de salir, veo mucha gente en la calle, ya abrieron los beauty, los barberos. Importante. Yo creo que yo me acicalo una vez más yo solito. A ver, le cogí el gusto. La playa, ya se puede ir a la playa, pero creo que es solamente ejercitarse, o aquí la gente ha hecho un vacilón con eso, con los memes y los videos. Ya tú fuiste. Tira para atrás con una gene que hasta que llegue el guardia ahí. Yo no he ido, pero tengo unas ganas de ir, de verdad, terribles. Pero nada, la gente, yo creo que ha habido de todo. Hemos visto de todo, hemos visto playas abarrotadas, pero también hemos visto gente que ha mantenido el distanciamiento en la medida que se puede. Es complicado también porque tenemos un discurso de que estamos reabriendo la economía y, ¿verdad? Y vamos a empezar a flexibilizar esto porque no podemos tampoco seguir tantos meses así, ¿verdad? Es un golpe bien duro también. Y entonces la gente entiende, qué sé yo, yo creo que la población se confunde un poco con que el distanciamiento, hay que seguir teniendo medidas de precaución y la cosa de la flexibilización, y yo creo que hay como que un discurso que es un poco confuso, pero yo creo que es bien importante que a medida de que sigan flexibilizándose las medidas de distanciamiento social, tenemos que todavía tener más precauciones, ¿verdad? Tomar las medidas higiénicas que sean necesarias, andar con mascarillas, lavarnos las manos, sacarnos las malas costumbres de estar tocándonos la cara y rascándonos las narices, o comernos las uñas, etcétera, todo tipo de cosas que la gente que hace que no puede hacer, las hago todas. Ahora en tiempos de COVID, pues no lo hagamos, sigámonos cuidando y teniendo precaución y a ver cómo sigue la cosa. Sí, mano, es bien loco porque como tú dices, hay que ser responsable, es estipulado. Y se ha hecho mucho en la prensa de que la gente está siendo irresponsable y demás. Bueno, no sé, yo he tenido que salir para el trabajo y hacer cosas y he visto más movimientos, lógico, ¿verdad? Tampoco puedo decirle, lo que está todo el mundo por ahí. No he visto un tráfico como si fuera un día normal. Eso tampoco. Yo tampoco. Pero sí. Tampoco he salido mucho. No, pero por ejemplo, cuando yo para el trabajo por el área del San Juan Condado, es lógico ver más gente ejercitándose y eso. Sí. Pero como tú dices, es un poco sin ánimos de tirarle toallazos a nadie, porque yo me encojono si veo gente, ¿verdad?, siendo irresponsable por ahí. Sí es extraño porque si tú estás abriendo escalonadamente todo, y todo me refiero no solo a playas y eso, sino centros comerciales, iglesias, oye, pues no ronques y te sientas tú sabes, restaurante, o herido o herida, cuando ofendida, gobernadora, cuando la gente va, porque si los abriste es para que la gente vaya, o cuál es o quién, es extraño, porque entonces quién puede ir cuándo, de manera que está esa realidad. Lo único que a mí pues me preocupa porque nadie puede decir que el distanciamiento social no haya funcionado. Eso tampoco lo podemos decir. Pero el punto es que si no hay datos que justifiquen, que expliquen las decisiones que se están tomando, lo venimos diciendo desde el día 1, pues entonces,
¿por qué? ¿Por qué ahora? Más allá del transcurso del tiempo, si los números parecen estar más o menos igual o subiendo. Y de nuevo, yo no puedo decir que estoy en lo correcto, pero yo creo que es casi estipulable la falta de números que justifiquen las decisiones que se están tomando recientemente, que por admisión propia del gobierno ni siquiera vienen ahora del famoso e indiscutible Task Force médico. De acuerdo, igual que antes era un discurso de que había que tener cuidado con el contagio y ahora también ha cambiado el análisis. Yo creo que hasta del propio secretario de Salud hablando de que no, que quizás pueda ser positivo que la gente se contagie porque pueden desarrollar algún tipo de inmunidad y esto no y no sé, pero yo creo que todavía yo creo que no hay posiciones científicas claras, es que como esto es un virus nuevo, yo creo que todo se está descubriendo bastante rápido, pero sí, estoy de acuerdo contigo, si hace algunos meses, ¿verdad? Había que ser bien precavidos y bajo ningún concepto podríamos salir de las casas, o ¿verdad? Bajo muy pocas excepciones, y ahora vemos cómo se está flexibilizando tanto a pesar de que los números y los contagios siguen en aumento y las muertes, pues sí, es preocupante. Pero nada, a cuidarnos y a ver cómo se desarrolla el asunto en los próximos días y semanas. Nítido. Pues vamos allá, que después viene alguien, estuvieron 10 minutos hablando de otra cosa, la gente se molesta. No, bueno, pues Andrés, como dijimos ahorita. Adriana, mala mía, la última. Dale. Solo 30 segundos para decir que, aunque el tema principal es el que vamos a discutir, sí quiero mencionar que lo que pasó en Estados Unidos recientemente está bien cabrón y hay que comentarlo. Que en menos de 24 horas vimos como una mujer primero en Central Park, Nueva York, no Tennessee, no el sur de la... básicamente asumió una actitud súper racista contra una persona, contra un negro, meramente porque era negro, y le pidió que le pusiera el leash al perro mientras él estaba birdwatching. Y le dijo, voy a llamar a la policía, le voy a decir que un negro me está atacando, una cosa bien... An African American. Y empezó a actuar, bueno, del asco, Samuel ya, como estaba grabada, pues perdió. Y el tipo era un negro de Harvard, ¿sabes? Y como estaba grabada, pues la botaron, tomaron, pero asqueante. Ahora, el mismo día, en otro lugar, francamente no sé dónde es, Minneapolis, fue en Minnesota, no sé. Sí. Donde este policía blanco... sin razón alguna, sin justificación alguna, se arrodilla en el cuello. En el cuello de este individuo, negro, por supuesto, y lo empieza a matar mientras lo están grabando y todo el mundo se lo está diciendo. Una cosa, de verdad, el video es bien duro, no lo compartimos por eso, aunque de verdad tiene que la noticia tiene que compartirse porque si no la gente no va a cambiar. Y nada, uno continuamente ve tantos discursos a veces y uno mismo dice como que diablo, hay que cambiar los discursos, sobrepasarle la identity, movernos pero ¿verdad? Luego vemos estas cosas y uno se pregunta en 50 años después de la lucha de los derechos civiles de los 60, que en realidad tiene siglos, ¿verdad? Estos cabrones no han cambiado. Y es una cosa, es de verdad que es súper asqueroso. Fue uno de los videos más duros de ver porque... Yo también. Yo lo pienso y se me paran los pelos, de verdad. Y yo pienso, te pones en lugar de la gente que estaba ahí grabándole y pidiendo al policía que lo soltara, que lo estaban matando. ¿Tú te imaginas estar ahí y después pensarlo, murió, diablo, y yo, ¿entiendes? Sí, porque tú dices, coño, me le debía haber tirado encima, haber hecho otra cosa, pero tú sabes, la culpa es del policía. Claro, si está matando a ese tipo, te pega un tiro a ti si agredes a un policía. Preso, mano, tiene que ir preso. Preso y ya, o sea, obviamente que le caiga todo el peso de la ley, uno no es... O sea, yo no creo en la pena de muerte, pero qué tipo más asqueroso. Así que nada. Sí, y es una conducta que tú no la ves, no es un caso aislado, se repite, es un patrón de conducta que se repite constantemente. Y hace algunos días vi también una noticia de me parece que era un latino mexicano que estaba en Estados Unidos saliendo de su trabajo y un tipo le tiró por la calle aceite en la cara y lo quemó. Por simplemente ser latino, mano. Claro, así que son cosas que siguen pasando. Es importante que, como tú dices, es un patrón, o sea, no es aislado, no podemos... Y nada, así que cuando uno cree que las cosas han cambiado y a veces los discursos sobre affirmative action y un montón de cosas que en papel suena de una forma, pero cuando uno vive en el mundo real, pues, ¿verdad? Son de otra. Así que está bien cabrón. Nada. Vamos pues ahorita yo les dije, le adelanté que el mes pasado Andrés
tú publicaste un episodio, el episodio 142, hablando sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Ramos versus Luisiana, que decidió sobre el requisito de unanimidad en los veredictos de los jurados en casos criminales. Si usted quiere saber cuál fue la decisión que resolvió el tribunal en ese caso, busque el episodio 142 de Radio Independencia, que Andrés da un buen resumen sobre lo que pasó ahí, lo que determinó el tribunal. Ok, ahora, lo que pasó en ese caso, para dar un resumen y no entrar en los detalles, porque para los detalles puede ver y escuchar el episodio 142, lo que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en ese caso es que de ahora en adelante los veredictos de los jurados en casos criminales tendrán que ser unánimes si quieren declarar culpable al acusado. La no culpabilidad no requiere la unanimidad, sino la culpabilidad del acusado en casos criminales, ¿verdad? Que sean por jurado. Entonces, en Puerto Rico, hasta el presente, la Constitución de Puerto Rico dice que los veredictos de culpabilidad pueden ser por una mayoría de 9 o más. El jurado está compuesto por 12 personas. Entonces, por nuestra situación política territorial, de la que hablamos, cómo afecta, impacta a Puerto Rico de diversas formas, pues esta es una de ellas, como las decisiones por nuestra relación política con los Estados Unidos, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no se aplican a los territorios. No sé si quieres hablar un poco de cómo nos aplican por la Constitución, el abogado constitucionalista, o lo dejamos ahí. Bueno, todo eso lo explicamos en el episodio 142, búsquenlo, sí. Pero sí, un asunto, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, 100%. Y el caso de Ramos versus Luisiana, que cambia esta norma del Tribunal Supremo Federal, en realidad se refiere a veredictos de culpabilidad. Aclaro, sin embargo, que abogados criminalistas, ¿verdad? Y no de manera frívola, podrían plantear o mejor dicho, abogados podrían plantear que este requisito nuevo de unanimidad en los veredictos, quizá también justicia, por ejemplo, deba aplicar a los veredictos de absolución. Lo deben perder, pero está ahí. Del mismo modo, si la legislatura quisiera ampliar ese requisito de unanimidad a la absolución, algún abogado criminalista va a decir que eso es inconstitucional. Difícil, pero nada. Digo, cuidado si lo levanto yo en algún momento, en un futuro, a nombre de un cliente. Pero la pregunta, el caso es, alguien va a plantear eso en su momento. Va a decir, pero es que si es unánime, es unánime. ¿Verdad? Debe ser unánime para los dos, whatever, y el otro se va a quejar. Justicia va a decir que debe ser unánime para los dos, y entonces el abogado criminalista va a decir, no, si me lo haces unánime, entonces es inconstitucional, porque la Constitución de Puerto Rico dice que de 9. Nada, está por ahí. Y siguiendo a lo otro, pues nada, el punto es que nos aplica. Se declaró un derecho fundamental y por tanto aplica a Puerto Rico a través de la 14ª enmienda o la 5ª, cosa que nunca nadie dice, pero en Puerto Rico no se sabe ni siquiera. A eso me refería. ¿Cuál de las dos cláusulas aplica? Porque es una decisión de due process. Me voy a poner súper técnico, gente. El punto es que no hay duda alguna de que esa nueva norma aplica a Puerto Rico. Nosotros dijimos que esa decisión iba a traer cola, que la próxima gran discusión iba a ser en torno a su retroactividad. Y yo dije, quizás muy casualmente, ¿verdad?, que como resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, claramente esa norma es prospectiva. ¿Qué significa eso? Que eso aplica a todos aquellos casos que se encuentren, ¿verdad?, aquellos veredictos que se hayan emitido de forma no unánime. Puede ser 9 a favor de culpable, 3 en contra, 10 a favor de culpable, 2 en contra, o 11 a 1, ¿verdad?, en Puerto Rico. Toda aquella persona, por ejemplo, si a Adriana la hallaron culpable de no sé qué, de lo que sea, y fue por menos de unanimidad, y ella fue hallada culpable, pero apeló y perdió, y apeló al Supremo y perdió, y presentó una moción de reconsideración y perdió, y presentó una segunda moción de reconsideración y todavía no ha perdido, y sale la opinión gringa, esa decisión le beneficia y ella tiene derecho a solicitar un nuevo juicio, como acaba de hacer Pablo Casellas, y por derecho, como cuestión de derecho, el tribunal tiene que concederlo, va a tener un nuevo juicio. Así que es prospectiva, pero que quede claro que ya afecta a ciertos casos que se decidieron, pero no de forma final y firme. Ahora, si Adrián y yo cometimos el mismo delito, matamos a la misma persona, pero yo dije, Adriana va a seguir apelando. Yo la maté, olvídate, que se joda, no voy a apelar. Y yo nunca apelé. Y mi decisión vino final y firme.
Yo no tengo, esa decisión no se extiende a revisiones colaterales. Yo no puedo presentar lo que se conoce como un habeas corpus u otra moción para decir, mira, sácame a raíz del caso nuevo. Me va a decir, no, porque su caso es final y firme. Y esa nueva norma constitucional no se extiende, no es retroactiva. Así que ya me estoy adelantando un poco, pero para aquellas personas que ya estaban súper claras en cuanto a cuál debía ser la determinación de la retroactividad, fíjense que no es tan sencillo. Aquí hay un escenario donde dos personas en una posición muy similar y por razones un tanto arbitrarias, una tiene derecho a nuevo juicio y la otra no. Nuevo juicio, no exoneración. Entonces, dijimos que varias cosas, que eso estaba por ahí. ¿Y qué pasó después de eso? Que el asunto de la retroactividad se dejó para después, pero ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos expidió un certiorario, ¿verdad, Andrés? Para contestar la pregunta sobre, ¿verdad?, si debería darse el efecto de retroactivo a la norma de la que estamos hablando del caso de Ramos. Entonces, ¿qué significaría esto? Esto significaría que antes de junio del 2021, del año que viene, sabremos qué decidió el Tribunal de Supremo de los Estados Unidos. Eso no significa que acá en Puerto Rico nosotros no, ¿verdad?, no se pueda legislar y hacer retroactiva o no esta norma. Y es lo que está pasando ahora mismo en la legislatura. Cuando el Supremo de Estados Unidos decidió el caso de Pueblo versus Torres, el de Puerto Rico. O sea, el caso es Ramos versus Luisiana. No. Exacto, el de Luisiana, perdóname, el de Ramos. Aquí en Puerto Rico no se discutió mucho sobre lo que estaba pasando. No fue hasta ahora, ¿verdad?, que se decidió el caso, que entonces en Puerto Rico se está planteando legislar sobre este asunto. Que aunque el Tribunal Supremo no se ha expresado en cuanto a la retroactividad, ¿verdad?, si va a ser aplicable retroactivamente o no esta norma, en Puerto Rico sí se está atendiendo en proyectos que se han presentado tanto en el Senado de Puerto Rico como en la Cámara de Representantes. También otro asunto importante es que justo después de la decisión del Supremo, apenas semanas después, el Supremo de Puerto Rico emite una opinión donde básicamente, ¿verdad?, todas las palabras, el caso de Puerto Rico se llama Pueblo versus Torres Rivera. Exacto. Y el Supremo de Puerto Rico hace algo que está obligado a hacer legalmente y que ha hecho en muchas ocasiones, y de las 30 páginas, lo que sea que tiene la opinión, se resume en una línea. Cómo los gringos resolvieron que la unanimidad en el veredicto de los jurados criminales es un parte inherente del derecho fundamental a juicio por jurado que aplica a Puerto Rico. Aquí lo tenemos. O sea, la opinión no evalúa nada, ¿verdad?, los méritos sobre eso, sino que hace... Simplemente que los gringos lo decidieron, pues. Y tienen que hacerlo. No estoy diciendo que no, ¿verdad?, legalmente no puedan. Pero el chiste es que es un cantazo. Claro, pero lo que no enfatizan demasiado es que hace apenas 3 años, Pablo Casella y muchas otras personas levantaron el mismo planteamiento y el tribunal había resuelto bien clarito que no lo era. O sea, que 3 años después le acaban de decir, pues sí. O sea, que son ejemplos, y lo vamos a discutir a través de este programa, de cómo nosotros tenemos oportunidades de adaptar o adoptar, extender derechos constitucionales de las personas, y no lo hacemos porque no nos da la gana, porque porque son unos retrógradas y muchas veces unos colonizados. O sea que esta nueva decisión del Supremo puertorriqueño, que acoge lo que dijeron los gringos, revoca su propia jurisprudencia de años. Porque ahora no me quiero adelantar, pero todo el mundo habla de Sánchez Valles como si hubiera... Y un montón de zánganos que ahora abrieron los ojos ante la realidad. Por Dios, esta controversia siempre estuvo ahí y se planteó por décadas y se perdía por décadas. Pero como los gringos mandaron, pues los gringos mandaron. Ahora, el caso del Supremo puertorriqueño tampoco decide, porque no tiene que hacerlo, sino que dice un footnote que lo deja para después, el asunto de la retroactividad. Por ahora lo que está claro es que es prospectivo. Si a ti como dije, si ya tu sentencia vino final y firme, no tienes derecho a ella por ahora. Para otro día se analizará, como lo hará el Tribunal Supremo, y mucho menos ellos ahora, porque el Supremo americano lo va a resolver. Ellos lo que tendrían que atender es si como cuestión constitucional, bajo la doctrina que ellos han adoptado, ¿verdad?, un caso como TIC, si los gobiernos están obligados a darle efecto retroactivo. Porque como regla general,
es prospectivo, Es, ¿no? es prospectivo. Y no vale la pena, lo hablamos en el episodio anterior, no vale la pena decir cuándo uno o el otro, pero hay unas distinciones. Si es una cosa procesal, y eso habría que explicar qué significa cada uno, se entiende que es prospectivo, y hay dos ocasiones en que se entiende, ¿verdad?, como excepción, que sería retroactivo. Si es una norma sustantiva, que es que cambia conducta, ya, ¿verdad?, que se entendía tipificada como delito y ya hay una valoración distinta y otras cosas. O otra excepción, que es algo del Watershed Rule, que son aquellas normas procesales que aquí han definido como medulares o cruciales, que, ¿sabes?, porque se entiende, ¿verdad?, que va a la médula de la justicia y demás. Y ese es el análisis que tendrá que hacer el tribunal, ¿no? Sí. En el momento al decidir el asunto de la retroactividad. Con toda probabilidad, antes de entrar a las medidas legislativas, con Ajá. toda probabilidad, y esto no se sabe, es más probable que el Supremo de los Estados Unidos concluya que no tiene efecto retroactivo. Eso es como cuestión constitucional. Eso no tiene nada que ver con si uno quisiera, por vía legislativa, conferir ese derecho de manera estatutaria. O sea, los derechos no son todos derechos constitucionales. Y además, para eso existen las legislaturas, pero a eso llegaremos. Pero... O sea que independientemente de lo que decida el tribunal sobre sobre la retroactividad, aquí nosotros podemos legislar independientemente de lo que resuelva el tribunal, ¿verdad? Bueno, si dice sí, que no es retroactivo, nosotros podríamos hacerlo retroactivo. Claro, pero si dice que lo es, entonces no podríamos decir que no lo es. O sea, los federales establecen un mínimo, pero en cuanto a concesión de derechos, claro. Así que, pero, ¿verdad? Eso es lo que hay. A raíz de todo esto que ha pasado en los tribunales, la legislatura nuestra actuó y ha creado mucho revuelo. ¿Cómo hacemos? Te digo, pues mira, ¿quieres hablar de lo que está pasando en la legislatura? Pues mira, el proyecto, hay dos proyectos. El proyecto del Senado es el 1590, creo que es de la autoría de Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado de Puerto Rico. Y hay un proyecto de la Cámara 2476, que es de la autoría de María Milagros Tata Charbonnier. Me parece que ambos proyectos fueron aprobados, ¿verdad?, en los cuerpos en los que se radicaron. El PDLS se aprobó en el Senado, ahora está en la Cámara de Representantes. 27-0 se aprobó. Así es, por unanimidad. Ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde hubo ya una vista pública en la que Andrés tuvo la oportunidad de estar allí presente. Ahorita nos puedes hablar de lo que pasó allí. Y el proyecto de la Cámara se aprobó en la Cámara, no estoy segura si por unanimidad. No fue unánime. No fue unánime. Bueno, pasa ahora al Senado, aunque lo que se espera es que aparentemente el proyecto del Senado es el que se le va a dar más importancia o prioridad. Lo que hace es enmendar las reglas de procedimiento criminal para aclarar el asunto de la unanimidad en los veredictos de los jurados en los casos criminales. Pero también toca el asunto de la retroactividad, haciéndolo retroactivo, ¿no? Sí, señora. Entonces... ambos proyectos. Y mira lo que sucede. Cuando esto se aprobó, no creo mucho fuss, como quien dice, porque, como recordarán, yo creo que aquí nos las vamos a echar en Radio Independencia, porque cuando salió la decisión gringa, nosotros la evaluamos, incluso hablamos de los méritos y de lo que nosotros creíamos sobre esa decisión en los méritos, yo como abogado, y verdad, con nosotros como abogados y qué sé yo, me gusta mucho el derecho penal, pero no olvidamos que esta decisión fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿verdad?, en la que nosotros no participamos un carajo. Y me dirán, los estados tampoco, pues los estados sí, porque los estados y los americanos votan por los funcionarios que eligen a estos jueces, pero eso es caso técnico supuestamente aparte. Pero hablamos de eso. El punto es, la izquierda y nadie en la izquierda criticó la opinión. Sobre todo en la izquierda. La derecha tampoco. Pero nadie en la izquierda... Y está bien, una cosa es la prospectividad. O sea, que tampoco es que... pues claro, porque una... Pero cuando surge el asunto de retroactividad, la cosa cambió. Y todo cambió porque se aprobó, pero el Sanjay Fonseca, que está pegado a ese muchacho, le cayó encima. Sí, la verdad es que yo creo que sí. No lo voy a decir, bueno, pero la guerra entre Jay Fonseca y Leo Aldrich, yo creo que puso esto en la mirilla de todo el país. Se pusieron a la guerra.
y voy a sonar siempre digo la misma mierda, le voy a decir, ay Andrés, por favor, ¿a quién le importa? Pero es chistoso porque los conozco a los dos porque los dos levemente estudiaron conmigo, ¿verdad? Un tiempito. Y la pelea pues me está un poco chistosa. También he tenido la oportunidad de trabajar con Leo recientemente en unos casos y hablar con él. Y la pelea pues fue dura. Jay básicamente acusó de... yo te soy bien franco, ni la vi. O sea, ni estuve pendiente. Pero sé que lo acusó de como que estar cabildeando a favor de su bolsillo. Porque como él es abogado criminalista, le va a beneficiar. No sé, a mí me ha parecido también medio farfetch, medio injusto, Sí, pero nada, además, un poco para grabar el asunto, no solo los dos, ¿verdad? Son abogados y qué sé yo qué, los dos son periodistas y no creo que con el mismo canal, pero tienen que haber coincidido en un montón de cosas, así que nada, esa es la pelea. Yo creo que esa animosidad no es nueva. Seguramente no lo es, pero... Algo me dice que no. Pues el punto es que brincó. Que todo esto, o en parte, me parece que provocó también que se diera la vista pública en la Cámara de Representantes sobre el PDLS 1590, que ahí es donde tú estuviste. Claro, y que ha movido a la opinión pública, ¿verdad? Hay mucho debate. Entonces, vamos a hablar brevemente de lo que pasó en la vista pública, que yo creo que fue buena. O sea, a mí me molesta, me duele, ¿verdad? Que estas cosas se traen muy rápido, en unos contextos muy malos y, claro, impulsadas por unas decisiones gringas. Cuando esto era un debate serio que debíamos tener desde hace mucho tiempo y que pudimos haber tenido. Uh-huh. Entonces, esa vista pública hubo tres paneles grandes. El primero fue un panel de, qué sé yo, puedes hablar de law enforcement en inglés. Estaba el Departamento de Justicia, la secretaria de Justicia, la que era la presidenta de la Asociación de Fiscales, y estuvo el director de la Sociedad para la Asistencia Legal, que es esta organización sin fines de lucro que se encarga de representar a personas indigentes en casos criminales. Hace un trabajo brutal. Esa gente es primer orden. Así es. Y es obvio, pasó lo que todo el mundo sabía. Justicia y los fiscales, al igual que en todo proyecto que le dé el más mínimo derecho a los acusados, se opuso y planteó que el mundo se iba a acabar. Gente, independientemente de lo que usted crea sobre este asunto, justicia siempre dice lo mismo. ¿Sabe? Nunca jamás han hecho una ponencia en su vida, pero nunca a favor de nada que conceda el más mínimo derecho a un acusado. A un acusado. A un acusado. Y claro, es bien chistoso porque hace 3 años te hablaban de esto y como la unanimidad, que no era necesaria, bla, bla, bla. A raíz de... Todos acatamos la decisión y es que no hay de otra. Tú dices, Andrés, pues porque estúpido, pues claro, porque lo dijeron los gringos. Pero no deja de ser chistoso ni la más mínima reserva. Ahora los cabrones te hablan de la unanimidad como si fuera la cosa, ¿sabes? Esencialísimo. Sí, y no hay sí, duda. Hombre, ¿qué colonizados somos? De un día para otro, una decisión americana... Ni siquiera es que dice, pues el tribunal lo resolvió y vamos para... No. Es que siempre fue así. Es que de verdad que el colonialismo es cosa seria. Pero bueno, por otro lado, tengo que ser sensato también. El director de la SAL, también predeciblemente, súper a favor de la medida. Esto es una cuestión de justicia social. Se cae el... O sea, y ahora mismo te digo, siempre están a favor de absolutamente toda medida que conceda más derechos. Hay que ser sensato a los acusados. Me parece a mí, pues, no sé qué. Sí. Ahora, pues es comprensible. Es su trabajo. Sí, es su trabajo. Ahora, me parece que para mí, y ya yo hice los disclaimers, yo soy abogado, pueden decir que tiro más para los criminales, ¿verdad? Para los abogados de defensa, 20 cosas. Yo trabajé en el Departamento de Justicia y tampoco yo pienso que yo soy un loco que dice que todo se vale siempre. Y a mí me pareció mucho mejor la exposición de la SAL. Pero esa es la primera... Falta mucho dato porque yo pienso que es la Oficina de Administración de los Tribunales la que tendría más información estadística sobre los casos. Y eso no estaba. Estaba la gente tirando pura especulación. Sí. El segundo panel fue el panel de las víctimas. Y fue Catherine Angueira, ¿verdad? Esta psicóloga muy, muy conocida en Puerto Rico y que ha hecho mucho por los derechos de las víctimas. Muy vocal ella fue víctima de violación de una manera... y ella es muy vocal al respecto. O sea, durísimo el recuento que hizo, por supuesto. También estuvo Alba Reyes, la ex reina de belleza, y para que me tripeen, también pasó por derecho durante mis años. Buena gente. Y quien perdió su madre hace unos años, 3 o 4 años, su testimonio, hombre, pues seguro que era
durísimo. Desgarrador, sí. A tal punto que ella, obviamente ya estaba en contra de la medida, pero usted puede llegar a sus propias conclusiones porque los derechos de las víctimas tienen puntos válidos, muchos puntos, sí, ¿verdad? En cambio, yo pienso que se basan ¿verdad? En lo duro que fue el proceso y un poco no tienen que ver con lo que se está planteando, como cuando sucede cada vez que se analiza si se va a tocar el derecho a la fianza u otras cosas. Exacto. Pero estuvieron allí presentes y esbozaron sus puntos de una manera firme, como debían hacer. Y es válido, claro, porque es gran parte de la controversia y hay que escuchar esa parte también. Claro que sí, no quiero menospreciarlo de ninguna forma. Y también estaba funcionarios de A la Paz, que es esta organización muy buena, que también se encarga de ofrecer derechos a las víctimas de delitos, de ofrecer ayuda, asistencia a las víctimas de delitos, creo que con base en Río Piedras, y otras personas que testificaron allí. Todas claramente en contra de la medida, arguyendo básicamente que no había que darle efecto retroactivo. Sí, más que nada era criticando el asunto de la retroactividad. Sí, porque ya por lo que implica, para ellos. Ajá. Y, ¿verdad? Un poco porque qué van a hacer con aquellos casos donde se haya perdido la prueba, un montón de cosas que tienen su respuesta, pero están ahí, no es frívolo. De la revictimización. Ciertamente. Y lo único que quiero decir también... quizás después damos nuestra opinión, pero lo estamos dando igual. Y obviamente si difiere, confianza. Pero el enfoque que se está dando mucho a la discusión en cuanto a particularmente ¿verdad? Ya sea los argumentos de Catherine Angueira o de grupos feministas, que en realidad no he visto tantos, pero sé que puede haber una oposición genuina. Pero esta medida no tiene que ver exclusivamente con víctimas de agresión, ni siquiera de agresión. No es solo de agresión sexual. Ni de violencia de género, por supuesto, ni siquiera es de agresión. Esta medida impacta a toda persona, sea crimen de cuello blanco, crimen ¿verdad? De una persona abajo, crímenes de droga, todo crimen ¿verdad? Y toda culpabilidad que se haya determinado mediante un veredicto no unánime. O sea que, si bien obviamente todas las personas tienen derecho a esbozar su opinión, incluyendo a las víctimas de agresión, que es de lo peor que hay, son víctimas contra el cuerpo, contra la integridad física. La medida va más allá. Entonces, un tercer punto, un tercer panel, que fue el último, era el de los abogados criminalistas. Ahí estaba gente muy conocida como Tonito Andreu, el propio Leo Aldrich estuvo allí, Jari Padilla, abogados criminalistas muy conocidos. Estuvo Julio Fontanet, quien es no solo el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, sino el director de lo que es el Proyecto Inocencia, un proyecto bien nítido que también busca vindicar los derechos de personas que ellos entienden que fueron halladas culpables, pero que son inocentes. No solo no culpables, sino que son inocentes. Y ellos, predecibles, pero muy buenos, incluso muy sensatos, difirieron en algunas cosas. O sea, es que uno no pensaría, ¿verdad? Que ellos no fueron todos a favor del acusado. Dieron unos puntos excelentes a favor de por qué debía ser retroactivo, señalando algunas de las cosas que hemos señalado, pero por ejemplo esa arbitrariedad de que, porque muchas veces se puede señalar la arbitrariedad del otro lado de por qué darle nuevo juicio a personas que fueron juzgadas, ¿verdad? O por el hecho de que no fue unánime. Y ella dice, bueno, pero ¿por qué le vas a dar nuevo? Si ya tienes una retroactividad. A unos y a otros no. Exacto. Y si es un derecho constitucional fundamental, ¿qué sentido tiene que a uno, ¿verdad? A un derecho, es súper fundamental, pero a ti no te lo doy y al otro sí. Y nada, eso fue lo que vimos allí. ¿Qué tú crees? ¿Qué te pareció lo que viste? Pues yo estoy de acuerdo contigo, como tú dices, yo creo que yo no me en este punto, de verdad, que yo no me atrevería a asumir una postura sólida, ¿verdad? A favor o en contra de la retroactividad, sobre todo. No lo tengo muy claro, yo creo que la controversia, me parece que no, estoy de acuerdo contigo, no creo que se esté manejando de una forma tan seria, sobre todo en los medios de comunicación y lo que estamos viendo en la prensa, en la tele, en los programas de Jay Fonseca, por ejemplo. No me parece que se está evaluando esto de una manera seria, con argumentos sólidos. Me parece que es una cosa, como tú dices, como las discusiones que se daban cuando se discutía el derecho a la fianza, ¿no? Y es una cosa de, mira quién va a ir como medio hasta amarillista, no sé, es como miedo. Que todo de miedo, de pasional, cuando me parece que es un asunto que requiere una discusión mucho más extensa y mucho más seria. Y entonces todo lo que veo es esta cosa como si fuera
que en cierta forma puede serlo, pero no me parece que debe ser una pelea entre acusados y víctimas. ¿Entiendes? Y me parece que es lo que estamos viendo en la tele, me parece que las posturas en contra son de como tú has expresado, ¿verdad? Yo creo que los testimonios de los sobrevivientes, de las víctimas o de los familiares de víctimas son muy importantes. Yo creo que el asunto de la revictimización por la que podrían hacer pasar a estas personas, ¿verdad? De haber un nuevo juicio, de haber un nuevo procedimiento, yo creo que es real y se tiene que tomar en consideración. Creo que es bien duro, pero no creo que debe ser un asunto de que, mira quién va a ir a la calle. Esto es, ¿cómo es que decía? Me parece que Catherine Angueira, esto Abrir es... las cárceles es lo que dice todo el mundo. Ajá, exacto. Y eso no es correcto. Por ejemplo, tú sabes lo que pasa, mano, que es bien triste porque en estas discusiones yo me he dado cuenta, ¿verdad?, de que tanto los abogados, los políticos, incluso los jueces, yo fui oficial jurídico, yo tenía que escribir opiniones, después yo estuve en justicia y somos abogados y yo he tenido que asumir postura. Y cuando uno aboga por una postura o está obligado a tomar una decisión, tú escribes de forma absoluta. Porque es que un juez no puede decirte como que, pues sí, esto más o menos, pero yo voy a decir así, no, a lo mejor tú tienes las dudas, pero si la decisión viene, tú tienes que crear seguridad y certeza, y eso pasa todo el tiempo. Usted rara vez ve una opinión de un tribunal que diga, diablo, mano, esto está cabrón, esto está difícil, pero culpable. Así que, no, las circunstancias te obligan, ¿verdad?, a tomar estas posturas absolutistas o que parezcan. Por eso mismo creo que esto requiere un análisis mucho más serio. Ahora bien, para poder asumir una postura. Ahora bien, yo creo que OAT, nadie dio muchos datos, o sea, pero dieron datos. Y es importante que la gente sepa algo. Yo creo que la discusión es buena. Creo que la debimos haber tenido mucho tiempo. Y esta idea de muchos de los populares es que dijeron disparates. Dijeron disparates jurídicos que no tienen nada que ver con la disposición de esto. Dijeron... entonces, el argumento cagado de medio mundo, pero ¿por qué no esperamos que el Supremo diga? Pero no, primero, que para eso existe la legislatura. Es una vergüenza que nosotros tengamos que estar dependiendo de tribunales y de tribunales gringos en los que no participamos de ninguna forma para que dicten cómo se evalúan, se interpretan los derechos en Puerto Rico e impongan las decisiones más importantes. ¡Qué cobarde! Aborto, matrimonio homosexual, derecho a la alma, todo. Que decidan los gringos. Oye, tú no estás buchona. No, para mí eso no. Y además la pregunta que ellos van a contestar es otra. Es si la Constitución lo obliga. Esa pregunta, yo pienso que lo más probable es que digan que no es retroactivo, pero eso no implica que nosotros no podemos hacerlo porque es extender un derecho. Pero, además, cuidado si lo hacen únicamente porque a ellos esta controversia no les importa tanto porque solo hay 2 estados que no tienen unanimidad. O sea que si bien parece una decisión súper importante, esto afecta a Luisiana y otro estado más. A Puerto Rico ellos ni les importa. A Puerto Rico no aparece escrita en la opinión de Ramos. Entonces, ahora sí hay que aclarar que hay puntos buenos para los dos lados, ¿verdad? Y yo conozco gente bien buena que está bien a favor de la retroactividad y conozco gente de primer orden. Por ejemplo, Ernesto Chiesa sometió ponencia, claro, pero Chiesa, que es mi profesor, yo tengo un respeto brutal y es un caballote. Pero obviamente es pro fiscal hasta el ñu, ¿sabes? Y lleva trabajando con justicia por muchas décadas. Eso no quiere decir que su opinión es menos válida, pero cada cual desde su perspectiva. Y justicia lo citó ahí extensamente. Él sometió ponencia, pero no depuso. Creo que no lo una pregunta, ¿y la OAT sometió ponencia? Yo creo que no, pero y ellos deberían dar números porque que no saben bien cuántos casos serían, porque Jay Fonseca y medio mundo que vacían las cárceles que abriría. No, y voy a explicar por qué. De ordinario, cuando tú lo escuchas, tú dices, anda, para el carajo, esto va a sacar a un montón de gente. Pero Fontanet, a quien yo respeto, también dio números y explicó, entre otros, por qué eso no es así. Primero, gente, el 90%, me estoy inventando el número, pero eso lo dijo Fontanet y debe estar por ahí. El 90% de los casos se transigen, no llegan a juicio. Fiscalía te emburra un montón de cargos para clavarte. Tú terminas transigiendo por uno menor y se llega a un acuerdo y te declaras culpable. Nadie que haya llegado a acuerdos preacordados y haya hecho alegación de culpabilidad va a ser elegible a esta retroactividad. Ahí se fue como el 90%. Tampoco van a ser elegibles a la retroactividad a las siguientes personas. Digamos, me estoy inventando los números, pero voy a usar los que usó Fontanet y tiene sentido. O sea, él tampoco habla del vacío. De ese, digamos, 10%. Hay otro porcentaje
que a lo mejor renunció al jurado. Eso pasa todo el tiempo. Eso se llama Tribunal de Derecho. No voy a ver por jurado porque imagínate, yo violé a una nena o tuve relaciones sexuales con una, qué sé yo, con una, lo que sea. Un caso que es más antipático para un jurado por la impactante. Imagínate, qué sé yo, puede ser el mismo Anacacho, el Pablo Casella, que todo el país ya lo juzgó. Ah, no, mierda, yo me voy por un tribunal de derecho porque puede haber lo que por ahí la gente llama un tecnicismo que me saque. Renuncia. Así que de ese 10% hay que bajarlo. Lo podemos bajar a 5, pero bájelo a lo que usted quiera. Tampoco tiene derecho a retroactividad. De ese que quede, ponle que es un 5%. Hay unos que se declararon culpables por jurado unánime. Así que de ese 5%, quítele 2%, quítele 1, lo que usted quiera, pero le tiene que quitar. Porque se le declararon culpables. Así que quizá vamos por un 4%, ¿verdad? De eso, además, quítele los casos donde a mí me declaran culpable por violación, ley de armas, mirar mal a un guardia, darle una pescosa a alguien, cargar una pistola y fumarme un blon, ¿verdad? Pues a lo mejor en mi veredicto, en el de matar a una persona fue 10-1, ¿verdad? 10-2. Pero en 3 de ellos fue 11-1. Pero en los otros 3 fue unánime. Pues esas personas no van para ningún lado. Así que de eso que nos quedaba, reduzca ese por ciento. Y como si fuera poco, la gente dice, y los que llevan 30 años, y los que, ¿qué vas a hacer con esos juicios? Precisamente si la persona lleva 30 años encarcelada, no estoy diciendo que deba salir de la cárcel, pero esa persona ha cumplido un montón. Entonces, los juicios que se vayan a reevaluar, en algunos puede haber unos problemas de prueba, pero que el derecho ya brega con ese asunto de la prueba y cómo manejar ese asunto, porque ya hubo un juicio y eso entra al otro. Pero a esos otros habrá alegaciones de culpabilidad, otros, ¿verdad?, serán juzgados. Así que, de lo que yo acabo de decir, el universo que parecía que iban a abrir las cárceles, en términos estadísticos, claramente es mucho más pequeño. Julio Fontanet dice que puede ser un 2%. Por todo lo que yo acabo de explicar. Tampoco eso está validado científicamente, pero Julio Fontanet dice que... Y que eso representaría como... Allí mucha gente seria dijo que eso llegaría... El director de la SAL, que ve la absurda mayoría de los juicios por jurado en Puerto Rico. Porque es que los abogados criminalistas privados no ven muchos juicios por jurado, sino un puñado de casos. Ellos dijeron que a lo mejor de 50 o 75 a 150 casos. Así que, sea cual sea el extremo en que usted está... No es abrir las cárceles a todo el mundo, gente. Ni que signifique un indulto, que también se está diciendo. Lo escuché esta mañana. Indultos, sí, yo también. Tampoco es un indulto. Se van a juzgar nuevamente, ¿verdad? Bajo todo lo que he dicho. Que igual usted puede creer que no es necesario. No estoy diciendo que usted es un bestia. Lo que estamos diciendo es que hay puntos válidos también para ambos. Que no caiga en lo otro. Así que nada. Y para cerrar esto y hablar con nuestro invitado, que llevamos un rato ya. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora con el proyecto, Andrés? Hasta el momento no hay pautadas nuevas vistas públicas, ¿verdad? Estamos esperando a que baje al hemiciclo. Sí, yo escuché, porque técnicamente el Senado podría aprobar el de Tata, cosa que parece que no va a pasar. Y Tata, ¿verdad? Lo que se cree es que Tata va a aprobar el del Senado. Tata, aunque hizo la vista pública, se veía muy firme a favor de la medida. Sí. Y yo creo que a raíz de la presión pública, porque la gente dice, esto lo están haciendo los PNP y populares. Sí, quizás para tener el voto de los confinados. No sé, y alguna gente dice, ¿qué es lo políticamente correcto? Gente, con el debido respeto. Yo creo que la presión pública ahora está en contra de que se apruebe esta medida. O sea que no sé de qué manera esto es favorable para los legisladores. Pero... No olvidarnos que va para la firma de la gobernadora también, y que también es un asunto importante. La gobernadora lo firmaría. Yo creo que primero, yo no sé si Tata tenga... Primero, creo que no iba a haber más vistas públicas, no se ha dicho, pero yo creo que iba a vista ejecutiva. Lo que pasaría ahora es que la Comisión de los Jurídicos rinde un informe y luego, si acaso, antes de que termine la sesión, que esta es la última sesión ordinaria del cuatrienio, se decide si va a votación o no. Yo no sé si ella tiene los votos. En su mayoría, por todo lo que pasó en la vista, por la presión pública, por expresiones que hicieron algunos y algunos populares. Yo no sé si los tenga los votos. Yo creo que no. Yo no creo que se baje. Si se baja, estoy especulando porque no lo sabemos y a lo mejor esta quiere evitarse problemas con Rivera Chats, a lo mejor sí les favorece políticamente, yo no sé. Pero yo pienso que hay muy pocas probabilidades, por no decir imposible, que la gobernadora de Puerto Rico, quien fue fiscal,
quien fue secretaria de Justicia, quien es pro fiscalía hasta el ñu, vaya a convertir esto en ley. Así que no creo que eso vaya a suceder. Pero todo es posible aquí. Vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes y tan pronto nos enteremos de nuevas noticias sobre este proyecto, lo estaremos informando aquí a la gente en Radio Independencia. Pues nítido, vamos a pasar a la segunda... Vamos a la segunda parte del programa. Bueno, pues ahora, como adelantamos antes, pasamos a la segunda parte de este programa. En esta queremos hablar un poco más sobre el contexto y el trasfondo histórico de la figura del jurado en Puerto Rico, y para ello tenemos de invitado al licenciado Julio Eduardo Torres. Julio Eduardo Torres es un abogado criminalista veterano de la vieja escuela, de ahí bonito, ha escrito sobre el asunto de la unanimidad en el jurado en Puerto Rico. Y un dato importante para este podcast es que también fue abogado, entre otras muchas personas, de Filiberto Ojeda Ríos, de quien hemos hablado en este programa, y que a lo mejor en el bonito aprovechamos para hacerle una o dos preguntas sobre Filiberto. Pero antes nos gustaría hablar, ¿verdad?, sobre la historia del jurado en Puerto Rico. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Independencia desde la distancia. ¿Cómo está? Saludos. Muy bien, buenos días. Es un placer estar con ustedes y con los televidentes de Radio Independencia. Pues muchas gracias. Sí, adelante. Pues muchas gracias. Para nosotros es bien importante esto porque hay muchos elementos, ¿verdad?, de discusión en todo lo que se está debatiendo en cuanto a la unanimidad del jurado. Hay decisiones federales, puertorriqueñas, ahora medidas legislativas. Pero para el independentismo, ¿verdad?, y para este podcast, adquiere una dimensión distinta. Yo creo que es importante que las personas lo entiendan, porque hay un vínculo entre los requisitos mayoritarios, ¿verdad?, o la falta de unanimidad en el jurado, y el independentismo puertorriqueño. Y yo hice un programa donde discutí el caso americano cuando salió hace un mes, y debo admitir que fallé al no recalcar ese asunto. Así que, ¿verdad?, lo traemos a usted con mucha experiencia para que nos hable un poco de eso. Y la primera pregunta que quisiéramos hacer es ¿cuándo comienza, o por lo menos bajo el dominio americano, la figura del jurado en Puerto Rico? Buenos días nuevamente. Mira, yo pienso que ustedes tienen que, para examinar el asunto del jurado en Puerto Rico responsablemente, es imposible no adentrarnos en la historia del jurado y en los cambios que ha habido, porque esa es la razón y la causa de todo lo que ha estado pasando en este momento, de lo que ha pasado antes. El jurado llega a Puerto Rico con la dominación americana, con la ley Foraker. La ley Foraker no dispone nada, pero crea un gobierno civil. Y un año después de la ley Foraker de 1900, en el 1901, se instituye el juicio por jurado en Puerto Rico para los delitos graves. Y se dispone que los veredictos del jurado deben ser por unanimidad, recogiendo lo que ha sido la tradición norteamericana, y antes de la tradición norteamericana, la tradición anglosajona de juicios por jurado, porque eso no es una tradición hispana, sino que es anglosajona. Y así seguimos. En el 1917 se aprueba el Acta Jones y nos toca el juicio por jurado, y sigue igual. Tenemos que referirnos, para entender lo que pasa después, recordar los procesos contra el nacionalismo. Licenciado, lo perdí ahí. A los años 30, en específico en 1936. El nacionalismo, y específicamente don Pedro Elviso Campos, reclutado por los cañeros para dirigir la huelga de cañeros con mucho éxito, y está siendo una figura de mucha influencia en Puerto Rico, en clara oposición a la dominación colonial norteamericana. Y es el momento en que los norteamericanos están buscando un puertorriqueño que sea una alternativa para mantener el coloniaje de un modo más suave. Don Pedro es una piedra en eso, así que lo procesan en la Corte Federal en 1936. En las Cortes Federales el juicio el veredicto siempre se ha requerido que sea por unanimidad. En el primer juicio
Ahí se nos fue. Parece que está teniendo problemas de señal. Déjame ver si retomamos. Bueno, tuvimos una breve interrupción por culpa de la señal, gente. Ustedes saben que son momentos difíciles, pero retomamos el asunto. El licenciado nos decía que, ¿verdad? Nos hablaba de la historia del jurado y desde que llegaron, ¿verdad? Desde que comenzó el dominio de los norteamericanos en Puerto Rico y cómo con la ley Foraker se instituyó y un año después la figura del jurado. Luego con la ley Jones se mantuvo, ¿verdad? Esa realidad, pero que teníamos que entender bien lo que estaba pasando en los 30 con el Partido Nacionalista y Albizu Campos. Si puedes retomar eso ahí, que fue cuando perdimos la señal. En el 1936, el gobierno norteamericano decide acusar a don Pedro Albizu Campos. El fiscal era Cecil Snyder, que posteriormente resulta ser el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando juzgan a don Pedro. Pero en ese momento era el fiscal. En el primer juicio contra don Pedro en la Corte Federal, el jurado no llegó a un veredicto. Compuesto ese jurado por 10 norteamericanos y 2 puertorriqueños, los 2 puertorriqueños votaron para absolver y los 10 norteamericanos votaron para condenar. Entonces, como no hubo veredicto, se celebró un segundo juicio, que mucho tiempo después un periodista norteamericano publicó que estuvo en Fortaleza cuando se escogió en Fortaleza ese segundo jurado. Y el segundo jurado estuvo compuesto por 11 norteamericanos y un puertorriqueño de nombre, o sea, porque nació aquí. Y ese es el jurado que condena a don Pedro. Don Pedro está fuera 10 años y regresa en diciembre de 1947 y empieza nuevamente su figura a tomar impacto en la sociedad puertorriqueña. Y entonces es la época, coincide ahora nuevamente con la época en que los norteamericanos se proponían hacer unos cambios en el régimen colonial. Para el 1940 acababan de nombrar hacía poco tiempo un gobernador puertorriqueño nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Se había aprobado la elección del gobernador de Puerto Rico para las elecciones de 1948 y nuevamente don Pedro se le presentaba como una piedra en el camino. Y entonces, pero ya Luis Muñoz Marín era quien dominaba el Senado y el Partido Popular era el que mandaba, así que ya los norteamericanos no necesitaban ensuciarse las manos. Así que en junio de 1948 se aprueba la nefasta ley de la mordaza, que prácticamente convertía en delito pertenecer a cualquier agrupación que predicara en alguna forma o que aconsejara el cambio del gobierno, aunque le ponían unos requisitos que en realidad no existían, pues terminó siendo que ser miembro de una agrupación que ellos consideraban subversivo era por verso delito. La ley se aprueba la legislatura en mayo de 1948 y la firma el gobernador en junio. La ley en específico disponía que todos los juicios se ventilarían por Tribunal de Derecho. O sea, le eliminó el derecho a juicio por jurado. Obviamente una afrenta a toda la judicatura puertorriqueña, porque faltarle el respeto, es decir, que ellos pueden ser serviles, pero nadie gritó. Pero en la sociedad, nadie de la judicatura, pero en la sociedad puertorriqueña sí hubo protestas, los periódicos y la comunidad jurídica protestó y se le llamó la atención al hecho de que eso era inconstitucional a base de la Constitución de los Estados Unidos, que requería que todos los procesos por delito grave fueron por jurado. Entonces, ¿qué hace el gobierno? 2 meses después, en agosto, reduce, cambia. Yo no he encontrado la enmienda, pero surge de la jurisprudencia. Enmienda la ley de la mordaza para señalar que los procesos por delito grave serán por jurado. Pero coetáneamente baja el requisito del jurado, de que era unanimidad, lo cambia a solamente se requieren 9. Así que eso es por si se le cuelan 3 que no sean adeptos al régimen,
poder condenar a los independentistas. Y Ajá. una pregunta, que en ese momento, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos? Porque también, como aquí tuvo que ver mucho el asunto político para tomar esta decisión, hubo asuntos también raciales para tomar decisiones similares en Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en ese momento? En realidad, en Estados Unidos, el macartismo, era la época que el macartismo era rampante, que estaban persiguiendo a toda la gente de la izquierda. Y la ley de la mordaza es una copia mala, porque es una copia peor que la ley Smith, que en Estados Unidos la llamaban el gag law, y que es precisamente, es curioso que un legislador del Partido Republicano, don Leopoldo Figueroa, es quien la bautiza en Puerto Rico como ley de la mordaza. Pero en Estados Unidos la razón, los dos estados en los que ahora el Tribunal Supremo hace una semana resuelve que viola la ley, viola la Constitución, a admitir el veredicto, en el caso de ellos 10-2, no 9-3, aquí lo ampliaron más. La razón no fue esa, en realidad en el caso de Luisiana venía desde una convención constituyente en 1898 y en Oregón desde los 30, pero la razón allá es racial. La razón para eliminar el requisito de que fuera unánime es el hecho de que hasta esa época se estaba impidiendo, hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, se impedía, los negros no cualificaban para ser jurados, pero cuando empezó a resolverse que tenían que darle representación a los negros en el jurado, entonces estos dos estados, y así lo establece el Tribunal Supremo en su decisión de hace un mes. Así lo señala, que la razón para esas leyes fue poder discriminar contra los negros, seguirlos metiendo presos, porque si se les colaba un negro en el jurado, pues aún así con 10 blancos lo podían. Es algo que me encanta. Regresamos entonces. Sí, es algo que me gusta señalar porque sí, en esa decisión Puerto Rico se va de chiripa, pero realmente, ¿verdad? Lo que se discute ciertamente es Luisiana y el otro estado y Oregón, y hablan expresamente de esa naturaleza racista detrás de la falta de unanimidad. En Puerto Rico, pocas personas mencionaron, en cambio, que la falta de unanimidad se debe a lo que estamos discutiendo aquí hoy, y el caso americano ni se diga. El caso americano ni se da cuenta que en Puerto Rico pasó eso. Pero es muy interesante porque a lo mejor muchos de los que están vociferantemente oponiéndose a lo de el requisito de unanimidad que les impone la corte de ellos, no la nuestra. Todo lo que está en contra, a lo mejor no se han percatado de que la única razón en todos los lugares bajo la bandera americana, por cualquier motivo, sea colonial o sea porque forma parte de la Unión, en que el veredicto no se requiere por unanimidad, fue impuesto con el único propósito de discriminar contra minorías que en el caso del independentismo puertorriqueño hay dudas de si en el momento en que lo imponen era minoría, puesto que una buena parte del Partido Popular en ese momento eran independentistas también, pues militaban en el Partido Popular, pero la mayoría había estado en el Congreso por Independencia hasta un par de años antes. Así que, pero como quiera se impone para discriminar contra un sector de la población que puede decirse que era minoritario y que es vergonzoso. Después de esto, pues ocurre después de imponer esto, pues empiezan a iniciar procesos contra los nacionalistas y que antes se inician algunos procesos antes de la revuelta del 50, utilizando la ley de la mordaza. Y es precisamente la revuelta del nacionalismo del 50, en alguna parte, es una respuesta precisamente a la represión que se inicia a partir de la aprobación de la ley de la mordaza. Utilizan la ley de la mordaza para encarcelar independentistas de todas las tendencias durante algún tiempo, cualquiera
que hubiera estado en algún mitin del Partido Nacionalista estaba riesgo de ser acusado. Cuando arrestaron, bueno, la historia cuenta que llevaron más de 1,000 ciudadanos independentistas prácticamente de todos los pueblos y los tuvieron que encerrar unos días en el Sisto Escobar porque no tenían espacio. Y la ley de la mordaza se utiliza en los años a partir del 48, unido a la cuestión del jurado por unanimidad para encarcelar montones de independentistas, pero además de eso, conjuntamente la eliminación del derecho por juicio por jurado se empieza a establecer en otras leyes de modo distinto. En Puerto Rico, si a una persona lo acusan de delito grave y a la vez comete un delito menos grave, la norma general es que el caso menos grave también tiene derecho a juicio por jurado. Pero entonces, eso ya no es constitucional, pero entonces empiezan a buscar las leyes de las que probablemente van a acusar al independentismo en esa época y también le quitan, entonces establecen que los casos de delito menos grave, aunque tenga juicio por jurado el grave, se ven por menos grave. Y por eso la ley de armas de Puerto Rico todavía dispone que los juicios por delito menos grave se van a ver por el juez. Y por eso ustedes ven que hay personas que el jurado absuelve y el juez los encuentra culpables. Wow. ¿Cómo es eso? Yo siempre pienso que uno no puede analizar las cosas en el abstracto, que uno tiene que pensar en el contexto de todo lo que está ocurriendo, porque conjuntamente con la ley de la mordaza, conjuntamente con la eliminación del juicio por jurado, conjuntamente con eso se crea la División de Seguridad Interna de la Policía en 1948 y se inicia la práctica de hacer carpetas a los independentistas. Ya, que la eliminación del requisito de unanimidad en el jurado es parte de una serie de medidas dirigidas expresamente a reprimir el independentismo y que tiene el efecto brutal de que el Partido Independentista en 1948, el Partido Independentista puertorriqueño saca cerca del 12% de los votos. En el 1952, a pesar de todavía de la represión que se ha iniciado y a pesar de lo que encarcelaron la revuelta nacionalista, el PIB saca 19% de los votos. Es el segundo partido en Puerto Rico, pero ya para el 1956 ese número de votantes baja sustancialmente y en el 1960 desaparece como partido por petición o partido por inscripción y tiene que empezar el proceso de repetirse. Y entonces, ocurre una serie de eventos que llevan a que la ley de la mordaza caiga en la posibilidad de que haya sido declarada inconstitucional por otras razones en una decisión del Supremo de Estados Unidos de 1956 y en 1957 la eliminan, pero la derogan, pero obviamente la derogan porque ya ha rendido su fruto, pero seguimos cargando por todos los años hasta ahora con la nefasta política de discriminar, de permitir que las personas resulten culpables con veredictos que no son unánimes. Y yo quiero señalar que yo participé en la década del 70, 80 y 90 y hasta ahora, pero principalmente en esa época, en la defensa de muchos independentistas. Y aún con el 9-3 en esos años del 70 y 80 en que hubo una represión contra el independentismo también muy fuerte utilizando los tribunales, era muy difícil aún para el Estado con todo y el 9-3 obtener una convicción en los casos que fabricaban contra los independentistas. En síntesis, así es como llegamos ahora al 2020
y entonces el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin referirse a Puerto Rico, deja sin efecto eso. Quiero señalar, para terminar con ese aspecto, que porque se ha hablado mucho de que ahora los veredictos tienen que ser unánimes. Bueno, eso no es lo que dice la Constitución de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico dice que los veredictos deben ser por mayoría de 9 o más. Y esa Constitución no ha quedado sin efecto. Lo que pasa en esa disposición solo ha quedado sin efecto aquella que permite la convicción por 9 o más, pero no la que permite la absolución. Ya usted tiene el argumento, seguro, ya usted tiene el argumento para cuando justicia le diga que el veredicto de absolución también es inconstitucional si es por 9, ya usted tiene la respuesta ahí. No es así, claro, porque la Constitución nuestra dispone. Seguro. Pero claro, de los tribunales uno puede esperar cualquier cosa. Y de justicia, por otro lado, ya justicia tiene ese borrador. No, de justicia... Licenciado, me vuela la cabeza aprender esto, ¿verdad? Yo estaba al tanto de ciertas cosas, pero el escuchar de usted que el origen de la mayoría en los veredictos, de la no unanimidad, proviene de la ley de la mordaza, de verdad que vuela la cabeza y es muy, muy ilustrador. Hablamos de la ley de la mordaza. Dimos por sentado, ¿verdad?, que en el 52, o desde el 50, cuando con la ley 600 y con la redacción y adopción o imposición de la Constitución colonial, entra en vigor en el 52. Entonces se recoge todo eso y se incluye en la Constitución, ¿verdad? Y con ese lenguaje. Y lo seguimos cargando. Lo seguimos cargando. Incluso hubo debate ¿verdad? En la Constituyente se habló del asunto. Sé que Jaime Benítez creo que jugó un rol fundamental en que se dejara en 9, según escuché en vistas públicas. Jaime Benítez fue el presidente de la Comisión de Carta de Derechos y según esto entiende, jugó un rol fundamental en eso de dejarlo 9-3. No sabe nada. Y José Trías Monge también, que es precisamente quien redacta lo que ocurre en 1948, las dos, tanto la mordaza como la original, y que tímidamente lo reconoce en su obra de fines de vida, en su obra posterior. Sí, que la razón fue esa. Y a mis amigos populares, que esas son dos de las grandes figuras que, ¿verdad?, para ellos, para el independentismo tienen un rol nefasto, independientemente de que hayan sabido mucho de derecho y demás, pero son unos arquitectos, particularmente Trías Monge, de todo el andamiaje de Lela y de toda esta vaina. Así que yo, y esto es muy personal, no voy a idolatrar y enaltecer a esas figuras, pero eran los ideólogos de todo esto. Así que nada, para que lo tengan por ahí cada vez que escuchen que, tú sabes, el académico Jaime Benítez, que también en el mundo de Río Piedra y en la Universidad de Puerto Rico juega también un rol muy, muy particular para nosotros los independentistas. Y yo creo que es bien importante tener claro, por eso empecé diciendo que hay que apreciar todas las circunstancias, tener bien claro que esto no verlo como una medida particular separada de todo lo demás. Este era parte de un andamiaje para reprimir el independentismo. Era una sola de las armas que usaron para asustar a nuestro pueblo. Y por eso cuando ahora yo veo que alguien me dice, oye, pero es que ustedes no tienen votos suficientes, y si hubieran sometido a cualquier grupo de este país a la legalización de la represión, porque eso fue lo que hicieron, legalizaron la represión con cosas que ahora dan la impresión de que no tenían ese propósito. Ahora discuten, no, porque hay que las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, que si procesal versus sustantivo, pero donde hay que ver es de qué formaba parte eso y cómo es que eso termina entonces, como siempre, afectando a quienes afecta. Pues reprimieron al independentismo, no lo pudieron acabar, pero le metieron un miedo terrible a nuestro pueblo, ¿verdad? Pero siguió el veredicto 9-3. ¿A quiénes afecta? Afecta a los pobres del país, que son los que tienen que eso, porque Pablo Casellas es un accidente, y esos accidentes ocurren cada 15, 20 años. Fournier en la década del 50, que un rico mete las patas y tiene que enfrentarse al 9-3 como se enfrentó Pablo Casellas ahora. Pero en la realidad son los pobres
los que están siendo juzgados en los tribunales todos los días y a los quienes les están aplicando esa medida represiva que fue diseñada para los independentistas. Bueno, yo creo que nosotros obtuvimos de su participación en este trabajo, en este episodio, justo la información que queríamos llevar. Queríamos contextualizar toda esta discusión que se está llevando ahora, pero no queremos acabar esta entrevista, como adelantamos al principio, sin aprovechar que lo tenemos aquí con nosotros en Radio Independencia para que nos hable un poco, ¿verdad? Para saber qué nos podría usted decir de la figura de Filiberto Ojeda Ríos y cómo fue representarlo. Pues mira, hay que empezar por señalar que nosotros, ninguno de los 4 abogados que participamos, técnicamente representamos a Filiberto porque Filiberto se representó él mismo. Nosotros fungíamos como abogados asesores. Okay. Claro, dentro del asesoramiento se nos encargó hacer trabajo de abogados, contrainterrogamos a algunos de los testigos, etcétera. Pero, por ejemplo, un testigo que fue esencial, en mi opinión, en el caso de Filiberto, que fue la gente que negoció con él en Luquillo, que negoció la salida de la esposa, etcétera. Filiberto mismo lo contrainterrogó. Y los informes finales se dividieron, una parte la hizo Willy Abreu, pero la otra la hizo Filiberto, y ese informe está grabado y los invito a que un día lo oigan o lo pasen, porque fue una joya lo que él hizo, porque Filiberto lo que hizo fue la defensa del hogar puertorriqueño. Esa fue su defensa. Filiberto era un ser humano extraordinario. Yo no tuve oportunidad de conocerlo por muchos años, sabía quién era, etcétera, pero él estaba en el clandestinaje antes del 85, así que yo lo conocí en el 1988 y el proceso fue en 1989. Es un líder, era un líder brillante, excepcional, un ser humano de una calidad especial, un líder independentista que todos los días preconizaba la unión del independentismo y llamaba a estar juntos en la lucha, y también era una valentía a toda prueba, no le tenía miedo al imperio. Y era realmente un ser humano de primera. Para mí fue un honor conocerlo y un honor que me invitara a participar en su defensa. Pues licenciado, le queremos agradecer formalmente, ¿verdad?, oficial, que haya estado aquí con nosotros este ratito para ilustrarnos. Muy agradecido, muy bueno ese contexto que nos dio. Yo estoy convencido de que algunas personas que escuchen eso y que no hayan tenido ese conocimiento, a lo mejor dicen, coño, es verdad, y hasta les facilita la decisión que está ahora, ¿verdad?, en las manos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que yo creo que el que quiera o no quiera, la decisión sí se debería evaluar por la Asamblea Legislativa, no esperar que un tribunal, mucho menos un tribunal norteamericano, cuyos jueces están puestos ahí por gente que nosotros no elegimos, decidir una cosa tan trascendental como esta. Así que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, y ya en otra ocasión le llamaremos para que nos hable de ahí bonito, de los casos, de lo que usted quiera. Cómo no, pues ha sido un placer estar con ustedes, que pasen buenos días. Igual, gracias. Adiós. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Torres por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.